Nuestra última presentación es de Andrés Benítez. Andrés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con estudio de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Se desempeñó por 14 años en el diario El Mercurio como editor económico, político y de suplementos. Desde el 2001 hasta la fecha se desempeña como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor de 2 libros, entre los cuales Los Nuevos Líderes está dedicado a la inversión de empresas chilenas en América Latina. Tengo el agrado de presentar con ustedes a Andrés, por favor. Muchas gracias. A mí me pidieron que desordenara un poco esto y obviamente soy portador de malas noticias. Y para aclarar quiénes son los sospechosos de siempre, les puedo decir que todos los que estamos aquí. Si uno hiciera una encuesta y dijera, ¿qué opina usted de los que van a ICARE a un congreso de marketing en Casepiedra? No creo que salgamos muy bien parados. ¿Quiénes son sospechosos? Los que trabajan en las empresas, los que la dirigen, los que se dedican a publicitar las marcas, ¿no es cierto? Y esta es una situación que no es nueva, pero que en el fondo se ha ido acentuando en el último tiempo. Porque como dice Jorge, si es verdad que uno se enamora de las marcas, nos estamos desenamorando. Hoy le quiero decir a Jorge que yo nunca he sentido por la Coca-Cola lo que siento por mi mujer que está aquí en todo caso. ¿Qué pasó? El contexto social cambió dramáticamente. Si uno mira el consumo desde esta perspectiva de la diapositiva, es decir, del carro, y no ve quién está comprando, pareciera que todo sigue igual. Los carros se siguen llenando, las personas siguen eligiendo productos, y siguiendo la lógica de siempre, es decir, los productos son más baratos, los que tienen calidad, e incluso aquellos que dan prestigio. Pero el que cambió de verdad es quien lleva el carro. Y cambió de forma tan dramática que yo creo que hoy día no existen los consumidores. Hoy día existen los ciudadanos. Y un ciudadano es un ser mucho más complejo que un consumidor. Y un ciudadano se ve como así. Es un caso extremo de un ciudadano, ¿no es cierto? Pero lo que quiero referirme es que el ciudadano es una persona que tiene en su mente el consumo, pero al mismo tiempo un montón de variables que no tienen nada que ver probablemente con la empresa, sino que tienen que ver con la sociedad en que vive. Y de alguna manera le sale difícil hoy diferenciar. Es cierto, es consumidor, porque el ciudadano es consumidor también, pero al momento de elegir cada vez se le mezclan más las cosas, ¿no es cierto?, entre hacia dónde va el mundo, qué sociedad queremos tener y qué compro. Y por lo tanto, si uno viera un carro hoy, yo creo que se vería así. Es decir, lo que está entrando al carro son más que productos. Es un mundo completo de cosas, algunas de las cuales nunca vamos a entender, pero el problema para las empresas es que lo que está entrando al carro es una fuente de problemas. Es decir, no son atributos los que entran, son problemas. Y entonces mi tesis principal es que el tránsito del consumidor al ciudadano le ha hecho mal a las empresas. El consumidor piensa mejor de la empresa que el ciudadano, pero el punto es que ya no los podemos separar. El punto es que ya son uno solo, como sociedad y como persona. Entonces, a mi juicio, el desafío del marketing es reorientarse del consumo al ciudadano. Y a mi juicio en esto estamos muy atrás. Entonces, para entender al ciudadano nuevo, a este nuevo consumidor, quizás lo primero que deberíamos hacer es cuál es su carácter, qué tipo de persona es. Bueno, van a haber muchos estudios, pero yo lo resumí así. Evidentemente es un tipo complejo. Si ustedes se fijan en estas características, evidentemente tiene cosas de consumidor. Es exigente, tiene altas expectativas y es impaciente. Eso ha estado presente en el consumo desde hace mucho tiempo. Pero el ciudadano le agrega otras cosas a esto. Es esencialmente desconfiado, está muy empoderado y por sobre todo está enojado. ¿No se han fijado ustedes? Están enojados. Es muy irritable, ¿no es cierto? Explota con mucha facilidad y anda como molesto. Y quienes trabajan en la empresa, para qué decir quienes trabajamos en una universidad, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que la gente anda como enojada. Y no anda enojada necesariamente por lo que hacen las empresas, anda enojada con todo. Anda enojada, hay una sensación de disgusto en general. Y eso es nuevo. Ahora, cuando esta gente se enoja, lo que hace es gritar, y grita fuerte.
Y ahora, apoyado, ¿no es cierto?, por las redes sociales, tiene una voz muy poderosa. Y hay muchas empresas que se han metido en problemas por no entender este concepto ciudadano. Y yo quiero citar dos ejemplos muy recientes que tienen que ver con tragedias naturales. El primero es esta empresa de ropa, ¿no es cierto?, que en medio del terremoto del norte se le ocurrió tuitear lo siguiente: mejor prenda en caso de emergencia, jean skinny para ellos, high para ellas. Fuerza al norte, fuerza Arica. Bueno, este tuit, como ustedes pueden saber, fue trendy topic, algo que la empresa debe haber querido, pero obviamente destrozaron a la empresa. Tanto que a los pocos minutos pusieron otro tuit que decía: sentimos si nuestro comentario no fue el más adecuado, disculpa a quienes se sintieron ofendidos, decir a todo el país, y solo quisimos estar presentes. La respuesta a este tuit fue igualmente mala. Entonces, lo que pasó fue que la empresa tuvo que bajar los dos tratando de salvar la poca imagen que le quedaba. Esto fue en el terremoto. Poco tiempo después, a propósito del incendio del Valparaíso, a esta otra empresa se le ocurrió publicar este aviso: arriba Valparaíso, y ahí, que no se ve, ofrecían un crédito en condiciones extraordinarias, pagando la típica, ¿no es cierto?, uno pague las primeras cuotas, etc. Y bueno, ustedes pueden ver el encabezado de esto: si no quedaste cagado, nosotros terminamos la pega, endeúdate con Cencosud, ¿qué solidaridad? Ahora, para ser justo con esta empresa, ustedes deben recordar que durante el terremoto y el incendio, muchas instituciones, entre ellos bancos, sacaron sendos avisos en la prensa, página completa, ofreciendo créditos baratos para el norte, publicados en Santiago. De alguna manera, esas empresas deben haber pensado que estaban haciéndole un gran favor a su marca. Y yo creo que lo que estaban haciendo es un gran daño a su marca. Y a mi juicio, entonces, todo esto refleja la poca capacidad que hemos tenido como empresas, ¿no es cierto?, para relacionarnos con este nuevo consumidor y con este nuevo ciudadano. Y lo vivimos enojando. Esa es la verdad. Ahora, repito, si el desafío es entender a esta gente, a todos nosotros en definitiva, tenemos que no solo entender su carácter, que ya lo conocemos, ¿no es cierto?, sino que entender en lo que están pensando. Y ahí la cosa se pone un poco más complicado. Porque si uno se pregunta qué los moviliza, aparecen estos conceptos: igualdad, inclusión, no al lucro, viva lo público, gratuidad, derechos. Y nada de esto tiene que ver con la empresa, porque las empresas lucran. Y aquí se ha hablado, ¿no es cierto?, hay que lucrar, porque si no, ¿cómo vivimos? Las empresas no piensan regalar sus productos, les carga la gratuidad. E incluso muchos productos les carga la inclusión. Ellos quieren ser un club cerrado, ¿no es cierto?, son de una élite. Por lo tanto, da la impresión, ¿no es cierto?, de que este lenguaje que está en las calles, ¿no es cierto?, como que no está en sintonía con las preocupaciones de las empresas. Pero si estos son la gente que está comprando, entonces ¿cómo nos contactamos con ella? Ahora, mucha gente me dice a mí que yo soy un picado, que como trabajo en la universidad y esto me pasa a mí, quiero expandirlo a todos los sectores. Bueno, puede ser, pero lo que quiero decirles es que hay gente de la AFP que está preocupada con esto, ¿no es cierto? Hay gente de la ISAPRES que se está empezando a preocupar. Hay empresas que cuando hoy día reciben las utilidades y son buenas se asustan porque va a salir en los diarios. Y entonces a mí no me parece que esto sea un problema solo de la educación, pero también por una cosa muy distinta, porque estas ideas hoy son gobierno. Es decir, lo que partió con un movimiento en la calle, hoy día es un programa de gobierno. Es decir, lo que partió en la calle hoy día es lo que nos moviliza como sociedad. No hay discurso de la presidenta actual donde no se mencione la inclusión, emparejar la cancha, la gratuidad, para todo. Y entonces lo que debemos entender es que estas ideas que partieron en un grupo hoy día ya parecen, ¿no es cierto?, estar presentes en todas partes. Hay otros incrédulos que me dicen, sí, pero hay un montón de gente que no votó. Es la mayoría silenciosa, ¿no es cierto? Es aquellos que no se representan por estas cosas, que están callados. Bueno, entonces lo que hice fue, mire, preguntémosle a la gente. Y para esto quiero agradecer a Plaza Ciudadana de la empresa Cadem, que me prestó algunas láminas de una encuesta que habían hecho recién. Me equivoqué, ¿viste? Voy a volver atrás.
Miremos la discusión hoy. Miremos la reforma tributaria. A mí, más que se discuta sobre una reforma tributaria, me impresiona que ya se metió en la cabeza de la gente que para solucionar los problemas hay que quitarle a las empresas. Entonces nosotros, y en este lenguaje, ¿no es cierto?, que hay un 1% de personas, que son todos los dueños de las empresas, por supuesto, que son el problema. Entonces, ¿cómo hacemos si queremos comunicarnos con ese ciudadano? Si queremos congratularnos con él, ¿cómo hacemos si además lo que anda dando vuelta en el ambiente es que el problema son las empresas, no la solución? Y esto, como decía, se ve en la encuesta. Cuando uno le pregunta a la gente ¿qué tan confiables son las instituciones? Bueno, lo primero, el ciudadano solo confía en él mismo, es claro. Pero si uno mira, las empresas privadas están ahí por la medianía con un 34% de confianza, ¿para qué decir los empresarios? Un 24%, y es cierto, hay gente que está peor. Pero eso nunca es un consuelo, ¿no? Entonces hay una cierta desconfianza y una alta desconfianza en las instituciones. El gran competidor de las empresas hoy día es el Estado. Porque la gente cree, y el ciudadano, cuando le van a preguntar, dice, no, pero la calidad de vida la otorga el Estado, no las empresas. ¿Desde cuándo una empresa mejora la calidad de vida? Y esto sucede porque la mayor parte de la gente cree que los beneficios de las empresas son capturados por sus dueños. Este es el ambiente en que viven las marcas, las empresas y los empresarios. Este es el ambiente, ¿no es cierto?, en que conviven todos estos avisos, imágenes, campañas de publicidad que estamos haciendo todos los días. Mucha gente dice esto no ha llegado al consumo. Yo creo que sí, pero va a llegar. Esta disonancia entre lo que piensa el ciudadano y lo que siente de la empresa no va a cambiar fácilmente. No va a cambiar. Entonces, a mi juicio, lo que hay que preocuparse es cómo cambiar esto. Y quizás uno debiera acordarse de lo que dijo Gastón Acurio en la mañana, ¿no? Es posible que las marcas y las empresas cambien las imágenes y las imágenes de los países, pero nosotros no lo estamos haciendo bien. Ahora, yo no soy un experto en esto, pero sí creo que al menos hay dos áreas en las cuales hay que necesariamente avanzar. ¿Cuál es dentro de la empresa el que tiene la peor imagen? Sus dueños. Hay un problema con los dueños de las empresas, hay un problema con quienes las dirigen. Y entonces, si nosotros queremos ponerle una cara más amable a esto, tenemos que cambiar esta otra cara. A mí me impresiona cómo la imagen de Leonardo DiCaprio, y antes Gordon G. con otras películas, les gusta a los ejecutivos. No es que lo apoyen, pero lo encuentran un grande, ¿no? Un tipo que es capaz de robar, de engañar, ¿no es cierto?, pero que está lleno de esta fiesta. Porque como dice DiCaprio en la película, he sido pobre, he sido rico, y créanme, es mucho mejor ser rico que pobre. Y eso nadie está de desacuerdo, ¿no es cierto? Pero esta imagen con la cual coquetea mucho el sistema financiero y otro, le hace muy mal al sector. Ahora uno dice, bueno, pero ¿en qué medida se nota? Se nota, pero es que se nota en la gente. Esta es la imagen que mucha gente tiene de los empresarios. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, pueden cambiar, por lo pronto esto es un cambio supernatural, pero además pueden hacer otras cosas, porque también se echa de menos que frente a los escándalos como la Polar, las Cascadas y otros, los empresarios como que tienden a quedarse callados. Cuando la ciudadanía le está pidiendo otra cosa, que sean duros frente a los hechos donde hay delitos, al menos frente a esos hechos. Entonces, quizá el primer cambio que uno tiene que hacer es cambiar esta imagen, porque cuando uno cambia la imagen del líder suceden cosas increíbles como esta. Todos hemos visto cómo la prensa inglesa se volvió loca con Pellegrini. No han escatimado al avance, y les quiero decir una cosa, la prensa inglesa es bien pesada. O sea, no anda regalando piropos a nadie. ¿Qué hizo Pellegrini? Fíjense que este entrenador reemplazó a un señor que se llamaba Roberto Mancini, un italiano, que tuvo una gracia, ganó la misma copa que Pellegrini después de 40 años en que el Manchester City no haya ganado nada.
Y sin embargo lo echaron. Lo echaron porque era un tipo conflictivo, porque los jugadores no lo querían y porque la hinchada no lo quería. Es decir, era un tipo que tenía mala imagen. Es decir, ganó pero perdió. ¿Y por qué quieren ahora a Pellegrini? Lo quieren porque ganó, porque en el fútbol no hay lugar para perdedores, ¿no es cierto? Pero además ganó bien. Y por eso, en un hecho inédito, los hinchas levantaban ese cartel agradeciéndole, destacando, ¿no es cierto?, su carácter, su forma de ser. En un hecho inédito porque en general los hinchas relacionan los triunfos con los jugadores, nunca con el entrenador. Y sin embargo, Pellegrini traspasó esa barrera. Ahora, si tuviéramos un Pellegrini en cada empresa, evidentemente esto sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero lo que quiero transmitir es simplemente que este es un desafío grande, es un desafío para las universidades, cómo estamos formando a los ejecutivos, es un desafío para las empresas, cuál es la cara que nos representa, cuál es el carácter que queremos tener. Y eso muchas veces no pasa por una campaña publicitaria, pasa por saber quién es el señor que está a cargo de todo esto. El segundo aspecto que me gustaría mencionar no tiene que ver con los directivos ni con los ejecutivos, tiene que ver con las empresas mismas. Yo creo que ya pasaron los tiempos en que hay que vestirse de verde. ¿Qué significa vestirse de verde? Significa esa empresa que tira humo y planta árboles. O esa empresa que presta plata y auspicia una gala en el municipal y entonces dice somos la cultura. Es decir, todas esas iniciativas que van por la periferia, pero que a la gente le cuesta mucho entender. Hay hoy en día un caso muy ilustrador de esto. Hay una AFP que publica en estos días grandes avisos con Pellegrini. Ustedes lo han visto, ¿no? Y entonces como que nosotros y Pellegrini somos uno solo. Nadie entiende eso. Yo creo que al final lo que entiende la gente es que la AFP está usando a Pellegrini. Y yo cuando escucho a Pellegrini recomendar una AFP, nunca he entendido por qué recomienda una AFP, si qué sabe él de AFP. Si esa es la verdad, pues. Entonces resulta que esta fantasía, estas empresas que provocan felicidad, otras alegrías, ¿no es cierto? Yo creo que ya pasó ese tiempo. Yo creo que comunicarse con el ciudadano tiene que venir desde la esencia de lo que yo hago, no de lo que no hago. Y hay un ejemplo también de una AFP que a mí me parece mucho más interesante, que es aquella que anunció hace pocos días que iba a crear un fondo para paliar las pérdidas de sus afiliados. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Y le voy a decir una cosa, yo creo que esa campaña es mucho más barata porque se ahorraron a Pellegrini y no tuvieron que poner ningún aviso en el diario porque fue noticia de primera página de todos los diarios. Entonces, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Si uno darse a mi juicio con este ciudadano que está empoderado, que está molesto, lo que hay que hacer es entender qué hace la Coca-Cola, no la empresa, la Coca-Cola por mí, por la sociedad. Cuando yo tomo una Coca-Cola, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué hace McDonald's? McDonald's, fíjate, gasta una fortuna regalando juguetes y todo el mundo sigue creyendo que las hamburguesas engordan, que son malas, nadie quiere llevar a los niños ahí. Y entonces, ¿qué hace McDonald's por la sociedad? Es decir, centrarnos en los productos. Yo creo que ese es un gran desafío para el marketing y esto es muy necesario porque es la única forma como de a poco yo siento que esto se puede revertir. Si logramos actuar en estas dos áreas, primero, la imagen que tenemos como ejecutivos, como empresarios, si logramos conectar la marca con el ciudadano, no la periferia, nosotros vamos a ganar muchísimo. Quiero terminar con un mensaje de optimismo, es decir, yo creo que todas estas críticas a la empresa son buenas, porque reflejan una cosa, a la gente le importan las empresas. Uno nunca va a pedirle ayuda a alguien que no le importa o a alguien que cree que no tiene nada que aportar. ¿Qué le están diciendo los ciudadanos a las empresas? Ustedes pueden hacer más, porque ya no basta con emprender para hacer un producto, hacerlo bien. La gente cree que las empresas pueden aportar mucho más. Y a mí me parece que ese es un desafío precioso. Es un desafío que debería adelantarnos a todos. Porque quieren
quieren que los ejecutivos sean parte de la solución de problemas que nunca habíamos imaginado. Pero eso es lo que están pidiendo y por lo tanto estoy convencido de que aquellos que den los primeros pasos en esto van a ser grandes ganadores. Van a ser la empresa del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.